Bienvenidas y bienvenidos a Branding Amazónico, un espacio donde hablamos de marca personal, creatividad, identidad, ventas y mentalidad. Soy Esther Aragonés, consultora y creativa de marca personal, experta en diferenciación. Y aquí vas a poder aprender y aplicar estrategias y acciones concretas para posicionar tu marca y pasar de marca blanca a marca referente. Muy buenos días a Branding Amazónico. Hoy tenemos aquí a Meli Navarro. Ella es peruana y arquitecta de negocios digitales. Lo que hace ella es ayudar a dar orden y estructura a mujeres del bienestar que tienen un negocio digital de servicios. Bienvenida, Meli. ¿Cómo estás? Hola, Esther, muchas gracias por tenerme aquí. Muy contenta, que hace tiempo que no iba a un podcast así de invitada, así que gracias por la invitación. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar un poco sabiendo quién es Meli hoy y luego te voy a preguntar quién era Meli hace 10 o 20 años. Así veremos un poquito la evolución. Me encanta. A ver, Meli hoy es una mujer curiosa, que le gusta bailar, que le gusta escuchar música, salsa sobre todo, y alguien que como que está amistándose con la latinidad que traigo dentro, que venía un poquito apagada en estos últimos 4 años que decidí venir con mi familia aquí a Barcelona. Y, y como que sigo trabajándome a nivel personal, como pareja también, como familia, ¿no? Y decidiendo un poco nuestros rumbos, ¿no? O sea, de hecho, hace poco hablaba con mi marido y le decía, "Ok, estamos aquí en este pueblo, en Barcelona, pero ¿queremos seguir viviendo aquí? Como que, ¿a dónde nos vamos ahora, no? Como que, ¿qué hacemos, no? Entonces, siento que, o sea, no tengo como que cosas establecidas y definidas para siempre y me encanta poder tener como esa página en blanco de cara a las siguientes etapas de mi vida. Así que esa soy yo ahora, una Qué mujer en guay. construcción. En continua construcción como buena arquitecta, ¿no? Sí, es exacto. ¿Y quién es Meli? O sea, ¿quién era Meli hace, no sé, 10 años, 20, 5, no sé, el punto como que tú creas que es más decisivo, más de inflexión? Vale, bueno, hace 20 años tendría, ahora tengo 35, tenía 15, entonces era una niña completamente que aparentaba de repente como cierta seguridad. He crecido como en un entorno de gente grande, tengo una hermana mayor, tengo como primas mayores, primos mayores también, entonces de alguna u otra forma creo que aparentaba cierta seguridad, o sea, yo era la amiga que le decía a mis amigas como, no te metas con este chico, es como, ese no es serio, ¿no? O como que en Perú decíamos, desahuevaba a mis amigas, ¿no? Como que les decía las verdades, ¿no? Y, pero en realidad, como que ahora que lo veo con perspectiva, era como muy insegura, me daba miedo hablar en público, como alzar mi voz, ¿no? Y ese era yo antes, ¿no? Como que quería estudiar arquitectura, me gustaba como que la parte creativa, la parte de diseñar, de construir, pero en mi familia todos son o economistas, contadores, abogados, o sea, vienen como por otro lado, ¿no? Otro perfil profesional. Entonces fue como ser un poco elegir un camino completamente distinto en mi familia y bueno, después de emigrar decidir como que dejar todo en Lima y venir aquí a Barcelona, empezar otra vez y hacerlo, emprendiendo en digital, haciendo contenido, compartiendo un poco de cómo me siento, un poco de mi vida en redes, también siento que es como el hacer cosas diferentes que el resto de mi familia está haciendo. Y creo que lo hablábamos también en el podcast en el que yo te invité, no en el mío, que el salir y hacer cosas distintas a las que tu familia como que tiene puestas establecidas como normales, pues es de valientes, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora con perspectiva me doy cuenta que sí que hay mujeres en mi familia que hicieron cosas distintas, ¿no? Ahora con la tecnología, claro, no se compara, pero bueno. Claro. ¿Y qué versión de ti tuviste que soltar para llegar donde estás? Creo que sigo soltando, o sea, sigo soltando.
el aprender de esa dual, el poder gestionar esa dualidad que cargamos, ¿no? Las mujeres y, bueno, las personas, ¿no? Como tu parte más oscura que quiere tener el control, que quiere tener, saber todo, cómo va a pasar, etcétera. Y el otro lado, ¿no? La parte del disfrutar, la parte del dejarse llevar, del confiar en la vida. Entonces yo siento que sigo soltando mi lado como más oscuro del control. O sea, si bien la gente ve en mí esta parte del orden, de la estructura, de la planificación, que me encanta hacer, esa parte que es lo que la gente como, wow, dice qué cool, Meli, cómo lo hace tan natural, es mi parte más oscura también. O sea, es Wow. como el controlar en mi casa, ¿no? Con mi marido siempre hacemos esta broma, ¿no? No hay pan, hay que comprar pan, y compramos un montón de pan, y luego, hay mucho pan, hay que comerlo, ¿no? Es como esa parte esa parte que es mi luz en muchas cosas, también es mi sombra, ¿no? Entonces, siento que en lo que te digo, que sigo soltando eso para un poco trabajar más mi lado y de mi energía femenina, del disfrutar, del descansar, de esas cosas que, bueno, yo en casa no las vi, ¿no? En mi casa era trabajar, 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 trabajar. No había como un espacio de disfrute. Entonces, Sí. sigo construyéndome por ese lado, ¿no? Totalmente. En la mía igual, o sea, es el trabajar, ¿no? Y el parar un ratito para descansar o para hacer algo es como que estaba mal visto. Así que, bueno, eso es algo que tenemos que hacer todas, ¿no? El aprender a disfrutar. Y en cuanto a mentalidad, por ejemplo, la mentalidad que tenías antes de emprender con la que tienes ahora, ¿cómo ha cambiado? Uf, ahí he invertido un montón. O sea, de hecho, yo era de las personas, me acuerdo, o sea, me acuerdo muy, muy claro cuando fue la primera vez que invertí en un curso, que creo que me costó $97 o euros, y lo hice con mucho miedo. O sea, a pesar de que yo tenía un trabajo, tenía como cierta seguridad, ¿no? Me daba miedo a que fuese un dinero perdido, ¿no? O inclusive a comprar mi dominio, ¿no? Como que no, ¿por qué voy a pagar eso? Si luego no lo uso, si luego lo dejo ahí abandonado, si luego no funciona, ¿no? Entonces tenía muy mala relación con el dinero y creo que fue una de las primeras cosas que me di cuenta cuando empecé a emprender en digital y a emprender en general, porque antes hice otros emprendimientos cuando vivía en Lima. Entonces, a partir de darme cuenta de eso, es como que empecé a ser mucho más consciente de qué cosas me estaban limitando, ¿no? Me da flojera salir a vender, me da flojera ser consistente y como que constante en mis redes sociales. Entonces, todas esas creencias las he ido trabajando, ¿no? Desde eso hasta el lanzar mi membresía y pensar en que mis clientas, o sea, tenía este mindset, ¿no? De mis clientas o las peruanas, porque la mayoría de mis clientas eran peruanas, no se apoyan, no se hacen amigas, ¿no? Tal. Entonces fui invirtiendo en coaches, en mentores, tal, y también tiempo de ir cambiando este pensamiento para que luego en la realidad también cambie, ¿no? Y así ha sido, y sigo haciéndolo, o sea, sigo descubriendo creencias que las voy como que trabajando poco a poco. Es un temazo eso de la mentalidad porque nunca acabas y siempre te vas descubriendo, ¿no? Nuevas cosas que dices, ¿y por qué estoy pensando eso, ¿no? Cuando ya parece que lo tengo trabajado y vuelve. Y me hace mucha gracia que nos cuentes de eso porque yo te veo comunicar en redes con el desparpajo que lo hace, la seguridad que lo haces y que todas tenemos, ¿no? Un pasado que nos ha costado, que no creíamos en nosotras, que nos daba miedo comunicar. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, también, ¿no? Animar a la gente de que, oye, si te está costando, si crees que no es para ti, o sea, al final es ponerte y cada paso que des vas a sentir más seguridad, vas a estar más cómoda y al final te va saliendo como más natural. Yo en la vida me hubiera pensado hacer un podcast y de hecho tengo amigos y amigas que son periodistas y yo siempre pensaba, jolín, qué bien que hablan, ¿no? Y cómo se comunican y tal. Y luego te das cuenta que cuando empiezas a hacerlo, vas practicando y te vas creyendo lo que haces, que luego hablaremos de eso, ¿no? Del alto valor que tenemos, que muchas veces no creemos en él, pues cuando te lo vas creyendo, todo fluye mucho más. Así que, bueno, gracias por traer eso. Y ahora Vale. hablando un poquito más de la parte de negocio, porque tú también eres mentora, yo también, lo que pasa es que nos enfocamos en cosas diferentes. Me gusta mucho preguntaros un poco, pues bueno, un poquito más de lo que hacéis para que la gente pues lo pueda entender y que nos digas cuál sería tu mayor diferenciación
frente a otras mentoras de negocio digital? Vale. Me dijiste, la primera pregunta es ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Y cuál es mi Sí. diferencia? ¿No? Vale. Vale, yo esto también es algo en construcción. Yo comencé vendiendo cursos de organización personal porque era lo que la gente y mis amigas más me preguntaban, cómo me organizo, cómo hago mis tiempos, mis calendarios, desde el colegio. O sea, en el colegio yo le hacía el calendario a mi amiga que se sentaba al lado para que llegue a hacer la tarea porque a mí me frustraba que no hacía la tarea. Entonces, o sea, recuerdo que yo hacía contenido en internet y una amiga me dijo, Meli, haces una charla sobre gestión del tiempo en un lugar, ven como que 50 personas y yo, wow, alguien me ha llamado para que haga esto. Entonces, me ha pasado en el camino que la gente ve en mí lo que puedo hacer antes de yo verlo, ¿no? Entonces, como que me invitaron a espacios así y así comencé, saqué cursos de organización personal y luego cuando ya vine a España, la gente me contrataba como mentora para organizarse, pero para organizarse y hacer sus contenidos, ¿no? Cómo organizar para hacer sus contenidos, sus cosas en redes y tal. Entonces, a partir de ahí dije, uy, esto como que me gusta, ¿no? Y luego estudié marketing, marketing digital aquí en Barcelona, hice un máster. Y dije, ya está, es como, ya, voy a poner en pausa la parte de organización y voy a empezar a hablar de negocios digitales, marketing digital, contenidos, redes, tal. Y ahí descubrí como esta parte de comunicación que tenía como súper escondida, ¿no? Hoy con Jessica, que está haciendo prácticas conmigo, le decía, me contaba que había tenido un episodio de nervios para exponer su TFM, sí, su TFM del máster. Y yo le decía, oye, yo cuando tenía tu edad, o sea, yo también me moría de nervios frente a exponer en la universidad, me daba miedo equivocarme, o sea, realmente la pasaba muy mal, ¿no? Y es normal porque hay un camino recorrido finalmente, ¿no? Entonces, nada, con eso, entonces ahora lo que hago es que acompaño a mujeres, sobre todo mujeres que están en el mundo del bienestar, coaches, arquitectas, imagen, o sea, estas personas que ayudan a otras mujeres a estar mejor, a transformarse, ¿no? Y que venden servicios digitales o que venden formaciones digitales, a que se ordenen, a que creen una estructura, ¿no? Un modelo de negocio, a que entiendan y aprendan a hacer su marketing digital y que hagan también sus herramientas digitales para hacer sus embudos, ¿no? Y normalmente son mujeres, ¿no? Sobre los 40 que les gusta, están como muy bien desarrolladas a nivel de mindset, pero a nivel de tecnología, de herramientas digitales, de estas cosas como que no se enteran mucho, ¿no? Entonces ven en mí eso que a ellas les falta, ¿no? La parte de ser rápidas con la tecnología, ¿no? De entender, de aprender estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, ayudo a este tipo de mujeres y bueno, y a ordenarse, a hacer sus estrategias, ¿no? Y cómo me diferencio, pues eso, ¿no? Mi método, mi forma de acompañar, ¿no? Que mi principal bandera es el orden, ¿no? En ese sentido. Entonces es el orden desde la experiencia de usuario para mis clientas, el orden también en la claridad y la comunicación y la cercanía. Y bueno, creo que también uno de los principales diferenciales que te lo dije al inicio, ¿no? Es que la mayoría de mis clientas son mujeres hispanohablantes, peruanas o peruanas que están en Europa o latinas que están en Europa, que se parecen a mí, de hecho lo hablábamos en el podcast, ¿no? Que se parecen a mí, que compartimos valores en ese sentido, ¿no? Y tenemos historias similares también en torno a nuestra historia y las barreras que hemos tenido. Y entiendo sus miedos al salir a hablar, porque yo también he pasado por eso, ¿no? Entonces, creo que ese es como que el factor diferencial en ese sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿podrías decir que tu área de genialidad es el orden? ¿Cuál Sí, sería? sí, ¿Sí? sí, diría que el orden porque es como mi bandera, ¿no? Bueno, vamos en orden, siempre digo, ¿no? Vamos en orden porque hay gente que quiere saltarse los pasos, ¿no? Quiero tener un negocio, tal, tal, pero no hace la primera parte. Quiero hacer esto, quiero ponerme en chat, pero no tiene claro, no sé, sus contenidos, tal, ¿no? Entonces, ubicar a la gente, ¿no? Entonces, estás aquí, no te quieras saltar acá y como poder llevarles de la mano con una tranquilidad en torno a, ok, estoy haciendo las cosas con unos cimientos claros,
¿no? O sea, yo Total. creo que es una de las cosas importantes y por eso digo que soy arquitecta de negocios digitales. Finalmente, mi profesión me ayuda no solamente en hacer estos ejemplos, ¿no? Que tiene que ver con construir, con diseñar, sino también con cómo trabajo, ¿no? O sea, en la Facultad de Arquitectura hacíamos primero el concepto, luego hacíamos la maqueta de prueba, luego hacíamos los planos del anteproyecto, luego proyectos, hay como todo un proceso. Entonces, esos procesos los tengo tan integrados que es como, no puedo hacer que alguien corra mucho más rápido, ¿no? Tiene que ir por los cimientos claros. Entonces, hay gente que necesita eso, ¿no? Muy bien. Me gusta que hayas sacado esto porque, bueno, ya sabes que yo hablo mucho de creatividad, de conceptos, de metáforas y, Eso. y- y la metáfora esta de arquitecta me parece muy acertada, muy chula. Cuéntanos un poco cómo la utilizas en tu negocio. Sí, a ver, muy intuitivo, ¿eh? O sea, si bien me encantaría tener una estructura muy clara, yo soy muy rebelde. O sea, mi diseño humano es como rebelde y exploradora. Entonces, si tengo una guía de comunicación en donde me dicen cómo utilizar las palabras, probablemente voy a querer salirme de esa guía. Entonces, yo creo que naturalmente ha ido como que ha ido llegando, porque cuando me he sentado a pensar, ok, ¿cuál es mi framework de trabajo, mi metodología, ¿no? Cuáles son los pasos, qué palabras voy a utilizar para diferenciarme tal. Creo que naturalmente, por lo que conozco, por mi formación y por cómo soy, me sale instinto, ¿no? El hacer un diagnóstico, diseñar la primera propuesta, hacer el proyecto, luego ejecutarlo, ¿no? Luego, entonces como que me salen las palabras que son palabras muy naturales para mí porque son con las que he trabajado durante muchos años como arquitecta, ¿no? Ya sea en la facultad diseñando proyectos, luego como gestionando proyectos en la vida real, ¿no? Ujú. Entonces, me sale muy natural inconscientemente y no es que lo tenga muy establecido en mi comunicación a nivel de mis contenidos y tal. Me gustaría, creo que sí, no sé, puede que sí, pero creo que ha sido muy natural, ha salido así, orgánicamente. Está muy bien. De hecho, pasa mucho, ¿no? Que algunas tenéis conceptos potentes, que es como, vale, lo utilizo para presentarme, pero luego se queda ahí un poco aislado y cuando tiras del hilo y la identidad verbal ¿no? Se apoya de eso, la identidad visual también. No sé, si haces un lead magnet y la estética, pues tiene algo que ver con el concepto. Entonces, como que se puede estirar mucho y muchas veces, ¿no? Os quedáis con el concepto ahí que yo lo veo y digo, "Jolín, es potente, es diferenciador, es memorable, hay muchísima gente que hace lo que hacemos todos, así que los conceptos importante de desarrollar y sacarles el máximo jugo, así que ahí lo dejo. Em, o sea, tú lo cogiste pues bueno, por todo tu trayectoria, lo que habías estudiado, y fue algo natural, o sea, un día pensaste, bueno, a ver, ¿cómo puedo diferenciarme un poquito más de la competencia? ¿Qué palabras puedo utilizar? ¿Cómo fue? Sí, 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 o sea, fue como pensado en ese sentido de, ok, ¿qué titular pongo en mi página web? La típica pregunta que puedes estar ahí días pensando cuál va a ser el titular de tu página web. Entonces, dije, ok, ¿qué puede ser diferenciador? ¿Qué puede hacer que la gente se acuerde de mí? Algo que me sale como completamente natural y que no se va a sentir forzado también en mí. Que eso era como súper importante y que aún me cuesta, o sea, debo decir, como me cuesta en cómo lo pongo, ¿no? Lo siento forzado inclusive a veces, pero la realidad es que me sale muy natural, o sea, soy yo, ¿no? Entonces, em, sí que lo pensé, dije, me hace sentido, ya está, vamos. O sea, en mi branding inicial no estaba considerado, pero yo, como te digo, soy rebelde, entonces, y está, lo incorporé. Bueno, bien. ¿Y tienes otros conceptos, metáforas, simbolismos, no sé, cosas que utilices de forma regular? No, yo creo que eso es lo único, o sea, lo único que utilizo de forma regular en ese sentido, ¿no? A nivel de marca, como te digo, o sea, de forma muy natural, escrito en copies, escrito o en mis lead magnets también, cuando ordeno la información, también,
en mis metodologías, o sea, ya dentro de mi programa también, o sea, uno de mis masterclasses más hechas es el GPS, ¿no? Y utilizo mucho el concepto de, por ejemplo, de el mapa, ¿no? O sea, una de mis últimas campañas fue el mapa, como mi esposo, que también es arquitecto, me dibujó el mapa, el camino, en la calle, caminando, como que estoy perdida, necesito la guía, ¿no? Del Ujú. GPS. Entonces, me gusta utilizar también esas metáforas en las campañas que hago, porque me divierte, a ver, a mí me encanta la calle, la ciudad y tal, entonces también incorporo un poquito de esa parte y saco mi actriz frustrada, ¿no? Yo también lo he pensado, que soy actriz frustrada, porque me gusta bastante hacer el tonto Ya. y sí, me lo paso bien cuando hago cualquier chorrada de carnaval y estas cosas. Ajá. Entonces, por ahí como que sí, o sea, en ese sentido, ¿no? Ya, voy a hacer una campaña, voy a hacer anuncios, bueno, no voy a hacer el típico video que te grabas con selfie, como que, ¿cómo lo hago más divertido? Ya, voy a hacer uno y como planificar el outfit, ¿no? En esta estoy como más exploradora, en este estoy como más con una camisa, estoy aquí, en qué parte, o sea, esa parte la disfruto un montón, ¿no? Y por eso a veces digo, uff, debí estudiar comunicaciones de repente. Pero bueno, lo cool de este trabajo es que como puedes alimentar un poco de todas tus facetas, ¿no? Y esa parte de dirección de arte dentro de una campaña la disfruto un montón también. Muy bien, porque al final has dicho antes que tú es que eres creativa, o sea, a ti ya te sale de forma natural, entonces lo puedes aplicar a tu propio todo universo y también lo Exacto. disfrutas. Sí, Muy bien. sí. Quiero hablar un poquito más de la parte del orden y estructura, ¿vale? Em, ¿Cómo ordenas y organizas tu propio negocio? O sea, dinos, por ejemplo, tres claves que no sean las más obvias para tener, pues bueno, eso, claridad y orden. Vale, yo cuando me di cuenta que necesitaba ordenar mi negocio y tratarlo como un negocio, es que vi una frase en Instagram, si no me equivoco, que decía, no puedes gestionar tu negocio desde un cuaderno. Fue como que yo, ¡ah! Soy yo. A pesar de que era como muy ordenada en ese sentido, y en ese momento no era un negocio para nada, yo lo que hacía en mi bullet journal, que es el cuaderno con el que me organizo, tenía un calendario y planificaba mis contenidos. Y eso era organizar mi negocio para mí. Pero leer esa frase fue como tocó un punto de dolor tan importante que dije, ya está, o sea, necesito crear una infraestructura digital. ¿Ves? Ahí ya me salió la palabra, ¿ves? Una infraestructura digital que soporte lo que yo quiero que sea un negocio, ¿no? Porque si seguía tratando mi negocio como un hobby, organizándolo en papel y lápiz, ¿no? Pues no iba a ser un negocio. Y ya había tenido como que la situación de, ok, voy a delegar, voy a contratar un practicante, tal, para que me ayude con los contenidos. Y claro, qué difícil es cuando está todo en tu cuaderno. ¿Cómo delegas así? ¿No? Entonces, al darme cuenta de eso, dije, ok, empecé a investigar, a buscar herramientas y ahí descubrí, bueno, todo lo que es Google, la suite de Google, pero sobre todo la que a mí más me impactó, que fue Notion, ¿no? Que es una herramienta que a mí me encanta, es como una página en blanco en donde puedes construir páginas sobre páginas sobre páginas y puedes organizar proyectos en bases de datos, tareas, puedes tener formaciones, plantillas, o sea, es un mundo increíble. Entonces, yo dije, o sea, miré esta herramienta, busqué otras, que está ClickUp, está Asana, está Monday, o sea, hay como muchísimas, ¿no? Pero como la parte estética para mí es muy importante, ¿no? Mm. La página, y esa es una de las cosas que siempre recomiendo, ¿no? La web de Notion fue la que más me llamó la atención, como a nivel de producto, siempre me fijo en eso, ¿no? El packaging. O sea, yo puedo comprar un papel higiénico más caro solo por el packaging. Entonces, nada, me decidí por Notion y además tenía este factor de construir.
construir tus propios espacios a tu medida, ¿no? Cambiando colorcitos, cambiando emoticones, tal. Y, o sea, para mí fue el descubrimiento, ¿no? O sea, fue como cuando en la Facultad de Arquitectura descubrí Adobe y que podías crear tus propios pinceles. Yo me acuerdo que me quedé una madrugada como haciendo clic en todos los pinceles para ver cómo pintaba. Entonces, igualito fue con Notion, ¿no? Como ver, ay, puedo hacer clic aquí y yo, en ese sentido de exploradora, hago clic en todo. O sea, a mí me parece algo, yo hago clic sin miedo a todo lo que salga, ¿no? Entonces, en Notion yo hacía clic a todo y descubría todas las funcionalidades, ¿no? Además que soy una persona como muy techie, o sea, ni bien salieron los celulares, esos típicos que tenían la pantalla tipo el Galaxy Note, no sé si te acuerdas, yo fui lo como que por favor cómprenmelo y yo era de las que hacía fotos, pintaba cosas y los subía a Facebook en el 2010, ¿no? Y me burlaba de mis Wow. amigos, nos reíamos. Entonces, siempre fui como muy tecnológica en ese sentido, ¿no? Entonces Notion se me hizo muy fácil, ¿no? Y durante muchos años aprendí, o sea, desde el 2021, 2022, lo empecé a utilizar y empecé a construir poco a poco mi sistema, ¿no? Entonces, cuando me preguntas, mira que hice súper larga la introducción, de cuáles son las fases para que tu negocio esté ordenado, una de las primeras cosas que yo siempre recomiendo es comienza por un proceso que sí o sí lo tengas que hacer todos los días, ¿no? Y que todos los días tengas que entrar a ver. En mi caso, yo comencé con un calendario de contenidos, porque yo lo que hacía era crear contenido, ¿no? Y a partir del contenido luego yo vendía por DM y ya está, ¿no? O sea, yo vendía así en ese momento. Entonces, lo que hice fue, ok, una base de datos simple y un calendario de contenidos. Y como todos los días publicaba, o casi todas las semanas tenía que ver que publicar, entraba todos los días. Entonces me fui acostumbrando a ese primer sistema, ¿no? Luego dije, ok, voy a hacer un lanzamiento. ¿Dónde apunto eso? ¿No? Ah, tal, ¿no? Luego quiero alojar mi curso. ¿Dónde lo alojo? En Notion. Entonces, la misma plataforma con el tiempo fui haciéndome mejor en el uso de la plataforma, fui integrando nuevas cosas de mi negocio, o sea, como abriendo puertas nuevas para diferentes Ujú. procesos que ya hacía, ¿no? Y así poco a poco fui alojando y organizando el negocio en esta misma plataforma, ¿no? Que eso no significa que no uso Google Workspace y otras herramientas, ¿no? Pero lo que funciona bien en Notion, pues funciona bien ahí y comencé así, ¿no? Entonces comenzar por el sistema o el proceso que realmente utilices todas las semanas, porque te va a dar la frecuencia de uso, ¿no? Y de Muy bien. acostumbrarte. Y luego, ¿no? Seguir con las siguientes, ¿no? Que ya sea, no sé, contenidos, luego proyectos y tareas, ¿no? Si es que gestionas con alguien. O luego, no sé, procesos de repente, ¿no? Que también se pueden documentar en las plataformas digitales para cuando contratas a alguien y sepa qué cosa tiene que hacer. ¿Mm? Muy bien, súper interesante. Yo lo utilizo, pero de forma bastante sencilla y tiene, bueno, tiene un montón para explorar, así que hay que ponerse las pilas con eso. Además, también por la parte estética, a mí me gustó mucho. Como buena Sí. diseñadora y brander, me encantó. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué es lo más desordenado que sueles ver en las emprendedoras? Mm. Algo que se repita mucho. Además del contenido, que es como que lo que la mayoría tiene como desordenado porque van un poco ahí a la intuición, diría que los proyectos, ¿no? O sea, ok, quiero hacer algo y lo apuntan por todos lados, ¿no? Que en las notas del celular, que en el otro lado, ¿no? O en tal. Entonces, terminan teniendo, o sea, no sabiendo dónde están cada cosa. ¿No? Y yo creo que eso es importante, tener un lugar donde apuntas todo y tener un proceso mental, ¿no? De cómo organizar. Yo creo que esa es una de las cosas que más problemáticas veo, sobre todo en el nicho de mi clienta con la que te digo que trabajo, ¿no? Lo veo Ujú. porque mi esposo es como mi cliente ideal, pero en hombre, ¿no? Como pierde sus contraseñas, el celular como que de pronto como no puede entrar a nada, ¿no? Este típicas personas que la tecnología está en su contra y que parece que realmente la tecnología está en su contra, ¿no? Y que luego cuando tienen que comenzar un proyecto, ¿no? Algo, apuntan un poquito por acá, un poquito por allá, un poquito por allá, entonces no tienen metodología de trabajo, ¿no? Claro. Y al no tener metodología de trabajo es como toda una dispersión y claro, la energía pues se va
y finalmente los proyectos no salen. Entonces, una de las cosas que mis clientes siempre me dicen es que tú accionas súper rápido. Pero yo creo que es porque tengo metodología de trabajo, ¿no? Es como que, Claro. ok, idea, ok, proyecto, ejecución, fecha, calendario, y está, es como que, y se hace, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una de las cosas que más veo, ¿no? Pero cuesta, aunque tengas, porque a mí me ha pasado de tenerlo apuntado tal, y luego depende de cómo, o eres muy cuadriculado y te ciñes al 100%, o las personas normales nos cuesta un poco más seguirlo todo al milímetro. No sé si te Sí, encuentras que con personas que, aun teniéndolo todo apuntado, todo por fechas, es como que no terminan de hacerlo. sí. ¿Pasa? Sí, sí, total, pasa, a mí también me pasa, obvio, antes me pasaba más, ahora no tanto por el hecho de que he ordenado mi modelo de negocio, sé qué cosa tengo que enfocarme, en qué tengo que vender, entonces no me invento tantos proyectos, tantas cosas como antes me inventaba, entonces pienso muy bien en qué me voy a comprometer y con qué proyectos sí que voy a sacar y qué intención tiene cada cosa, ¿no? Porque claro, antes, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer, y luego no salía nada, ¿no? Y es súper frustrante también, ¿no? Pero yo creo que, o sea, eligiendo bien, ¿no? El proyecto, pues se hace. O sea, pasa lo primero que te decía, ¿no? La falta de metodología de trabajo que hace que todo se disperse. Y luego, las que sí que tienen, ok, son muy ordenadas, lo ponen tal, todo perfectito, pero luego no lo pasan a la acción, ¿no? O es porque se comprometen a muchas cosas, o es porque hay alguna cosa aquí, ¿no? En la mente que les está impidiendo realmente accionar lo que quieren hacer, ¿no? Totalmente. Has dicho algo muy interesante que es como que antes hacías muchos proyectos porque tenías como muchas ideas y me siento totalmente identificada. Además, las personas creativas creo que pecamos de eso porque, ¿no? Es nuestra luz y nuestra sombra a la vez. Y, ¿no? Piensas algo y dices, ay, pues esto lo puedo hacer un taller o un curso, tal. Y empiezas a tener demasiadas ideas y luego, claro, la energía pues se esparce, no te enfocas en nada y es muy importante también decir, vale, pues este mes me voy a enfocar en esto y como yo digo siempre, cada vez, para mí es importante tener pocos servicios buenos y que te permitan, pues, pues bueno, vivir bien de eso y no tener 50.000 talleres a 39 euros, ¿vale? Que alguno puedes tener para, bueno, para un downsell o lo que sea, pero que al final eso es importantísimo. Sí, sí, total, total. Y a ver, yo sufro con eso, ¿eh? Porque, o sea, a pesar de que no me quiero meter en 20.000 proyectos, siempre estoy, ok, quiero sacar este nuevo producto, ¿no? Entonces, entendiendo mi diseño humano, porque el año pasado dije, ya está, no voy a sacar nuevos productos, y saqué dos nuevos productos, que fue Notion Express, que tuve muchas clientas y negocio en orden, pero fue como que estas cositas, o sea, son esa chispita que mi fuego de Aries necesita para poder como que emocionarme, ¿sabes? Emocionarme con estas cosas nuevas. Entonces, al entender eso, ¿no? Claro, Entender también el cómo soy y no sentir que, qué aburrido, como siempre vender lo mismo, sí, ¿no? Puedo como incorporar estos elementos que me generan esta emoción, ¿no? Y que felizmente creo rápido, o sea, como soy muy creativa, creo rápido y ejecuto rápido en ese sentido, ¿no? Entonces, crear un nuevo workshop, crear un nuevo curso, es como, lo puedo hacer en una semana y es como que ya está, ¿no? Entonces, incorporo como que estos elementos para satisfacer mis ganas y mi energía creadora, pero sin embargo sé que lo sólido, o sea, antes lo que hacía era que lo creaba pero sin sentido. Ahora lo claro, creo pero con sentido, porque sé que son productos que luego llevan a lo que es el core de mi negocio, ¿no? claro. Eh, entonces hay como igual una estrategia por detrás, pero lo incorporo con esa flexibilidad que puedo darme de la chispita creadora. Muy bien. Me gusta mucho y me siento identificada. Y quiero volver a algo que ha salido al principio, que es el alto valor que tenemos las personas, ¿vale? Y que yo me he encontrado muchas veces que no nos lo creemos, empezando por mí. Yo durante muchos años no creía en, bueno, que tuviera nada especial, me costaba muchísimo. Y clientas mías, pues también, ¿no? Les ha pasado o les sigue pasando. Entonces, ¿tú siempre has creído en tu alto valor? No, cero, cero. De hecho, es una de las cosas que he trabajado.
Lo último que trabajé con un coach, que de hecho es David, que creo que sí te conté, ¿no? Que David ha sido mi coach. Sí. Y fue una de las cosas que de una le dije, ¿no? Ahora entiendo que muchas de las cosas, creo que esto nunca lo he dicho en público, ahora que lo pienso, muchas de las cosas de los miedos, de las dudas que tenía, como las cargo no solo yo, sino también de generación en generación y de nuestros ancestros y desde la historia que traemos desde Latinoamérica, ¿no? Una de las Ujú, cosas que yo le dije a David, una de mis primeras sesiones, David, mi coach, es que le dije, David, hay algo que no está funcionando en mí en torno a mi confianza. Si bien yo siento que tengo una confianza en mí, ¿no? Me di cuenta en una de mis primeras sesiones del máster, me parece que fue como el último máster que hice de marketing digital, el primer día de clases la gente se presentaba, ¿no? Y yo recuerdo haber presentado mi proyecto, yo en ese entonces en Instagram estaba como en casa con Meli y todavía estaba como terminando de afinar qué cosa iba a hacer y tal. Entonces yo presenté mi proyecto y dije, bueno, hago esto, estoy haciendo esto, tal, y me presenté y como que ya está, ¿no? Según yo, como con seguridad, pero bueno, parece que luego no, porque luego vi que otras alumnas, ¿no? Alumnas y alumnos del máster, que son de ujú, aquí, ¿no? Presentaban sus proyectos, ¿no? Que acababan de salir de la universidad. Su proyecto tenía fácil un día de nacido, ¿no? Pero lo presentaban con una seguridad que era por 10 a la que con la que yo había presentado mi proyecto. ujú, Entonces, una de las cosas que le dije a David, le dije, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿por qué? ¿No? Porque yo que tengo todo un recorrido, ¿no? No lo puedo presentar, no lo digo con esa voz de autoridad, ¿no? Siento que necesito como trabajar mi determinación y mi autovalía, ¿no? ujú. Entonces, es algo que yo trabajé con él, identificamos muchas creencias limitantes en ese sentido, trabajamos en todas las creencias limitantes, y luego conversándolo con otras personas, ¿no? Vemos que realmente como al menos como a nivel general, evidentemente, en la sociedad limeña y los peruanos tendemos a infravalorar lo que somos, ¿no? Y parece que es como ya cultural, ¿no? O sea, de hecho con algunas amigas lo hemos hablado y dicen, seguramente esto viene de la conquista, ¿no? O sea, desde esa época, ¿no? En donde se ocultó toda la cultura, ¿no? Los incas y todo lo que pasó, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero es algo con lo que sigo trabajando muchísimo, cada vez más, cada vez como que, o sea, cada vez soy más consciente, cada vez me siento mucho más confiada de mi recorrido, etcétera, sobre todo porque a mi alrededor y gracias a estar en redes sociales hay mucha gente que sí que valida lo que yo hago, ¿no? Desde una evaluación docente de mis alumnos del máster hasta mis clientas, ¿no? Que me escriben y dicen, gracias por la sesión de hoy, ha sido increíble, ¿no? Que a fin de cuentas necesitamos esa validación, ¿no? Que a veces Claro, no la tenemos en casa, ¿no? O no la hemos tenido en casa desde niñas, pero que totalmente. gracias a exponerte, la gente de tu alrededor como valora cómo les aportas, ¿no? Y esas son cosas que finalmente van sanando las costritas de nuestras heridas de infancia. Yo no sé si es porque eres peruana o no, pero yo te digo que yo no soy peruana y me pasa lo mismo. O sea, que quizá no es tan ancestral como tú crees, ¿vale? Yo creo que es más bien por, no sé, por la educación que hemos tenido, por los padres, ¿no? También la educación en el colegio. Yo recuerdo que cuando el profe se enfadaba, ojo, te obligaba a salir a la pizarra como a exponerte como castigo. Entonces, Ujú, claro, tú pensabas que si salías a la pizarra no era que tenías algo importante que decir, al contrario, era como para ridiculizarte. claro. Entonces, ojo con esto porque yo un día me di cuenta y Wow. pensé, claro, es que si de pequeños ya te enseñaran, ¿no? A comunicar y salieras, ahora ya lo hacen los niños, como que se exponen un poquito más, pero en mi época era como, no, no, sentados ahí todos y solo salías a la pizarra a copiar el día que te castigaban o a decir pues bueno, lo que tocaba, pero Total. sin confianza y sin nada. Entonces yo creo que por ahí también viene muchísimo. Sí, 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 la crianza, el colegio, o sea, tiene mucho que ver, o sea, de hecho en el máster conocí a una de mis mejores amigas del máster de aquí, que tiene 10 años menos que yo, pero su mamá es coach, y es como,
la crianza, o sea, es como completamente distinta y claro, se nota en su conversación, en su Claro. capacidad de analizar, también en su seguridad, ¿no? Y es como que yo, wow, qué diferencia hace como una generación, ¿no? O 10 años de diferencia, ¿no? En cómo ya te criaron en el colegio y cómo te criaron en casa sobre todo, ¿no? Claro, y por ejemplo, en mi época eras niño durante muchos años. Yo con, no sé, ahora ves a niños de 12 años y hablan con un desparpajo y saben de todo. Yo era una cría. O sea, yo no sé. No, claro, los niños como que crecen mucho más rápido que antes, entonces eso también se nota. Sí, 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 sí. Bueno, la sociedad y la cultura como que tenemos un despertar de conciencia, ¿no? Y yo creo que Claro. hablamos con nuestros hijos. O sea, mi hijo sabe qué cosa es un máster, sabe qué es un mastermind, o sea, sabe qué es una notificación de ventas. Entonces, claro, o sea, ahora, antes a los niños no se les explicaba nada, ¿no? Ahora a Leo le explicamos todo, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos ahora con otra sección que tengo en el podcast, ¿vale? Que se llama Tierra Trágame. Es una sección donde lo que quiero es desromantizar el mundo de los negocios y contar también un poco la cara B, porque parece que todo, ¿no? Que solo comunicamos lo bueno cuando nos pasan cosas buenas y no siempre es así. Ujú. Entonces, ¿tienes alguna situación incómoda, vergonzosa, algún drama que hayas dicho, es que me pasó esto con un cliente o con un proveedor o conmigo misma? No sé, algo que nos quieras contar de eso que dices, no sé si reír o llorar. Ya, me han pasado varias cosas, o sea, me ha pasado de hecho cuando me dijiste, Beni, te voy a preguntar esto, dije, uy, a ver cuál cuento, pero ahora que lo dices, yo creo que una de las cosas como más vergonzosas fue una vez que hice una masterclass de venta en mi casa, en el comedor de mi casa aquí en Barcelona, y, y mi hijo estaba, o sea, era creo que a las 7 de la noche y a esa hora mi coworking, en ese entonces trabajaba en un coworking, no funcionaba. Y claro, mi casa aquí es la sala, el comedor y luego el cuarto de mi hijo y el cuarto mío. Entonces era como, bueno, me toca hacerlo en la sala. En ese entonces, yo no sé por qué, pero no tenía un escritorio, creo, no me acuerdo bien. O mi escritorio no estaba, o no sé. La cosa es que lo hice en el comedor. Y claro, era la hora de la cena, ¿no? Entonces, mi hijo se fue con mi esposo a cenar en el cuarto, o no sé qué movidas ahí hicieron para no aparecer en la cámara, pero ya llegó un momento que mi hijo ya como, ya quiero estar contigo, o sea, es como que voy, ¿no? Entonces empezaba a interrumpir la masterclass y yo estaba en la parte de la venta y era como que, Dios mío, santo, ¿por qué? ¿No? Y yo como que yo leo ya, como que, a ver, un momento, y apagaba el micro, ¿no? Y salía así como que yo leo, por favor, ¿no? Y fue súper loco porque después de esa masterclass, una de las chicas, que también es mamá, inmediatamente me compró el programa, ya, sí, lo quiero, tal, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? O sea, qué increíble. Y la misma situación me ha pasado con una clienta, o sea, la primera sesión la tuve desde mi casa porque fue en un horario en el que no podía estar en mi coworking y me pasó lo mismo, o sea, mi hijo pidiendo atención, ¿no? Claro, Porque era un horario nocturno, claro, él está en su casa y para él es como que, ¿qué haces trabajando, no? Entonces claro. yo creo que son esos momentos, o sea, la maternidad me trajo como que esos momentos súper incómodos y lo viví desde que Leo nació, o sea, yo comencé en redes en el 2018, pero en el 2020, más o menos pandemia, yo hacía lives de organización. Todos los domingos a las 9 de la noche me conectaba con mi bullet journal, hablaba y me organizaba en vivo y un montón de gente se conectaba. Y mi temor más grande era que Leo se despierte porque solo se dormía con la teta. Entonces, claro, mi marido no podía ir a darle teta. Entonces, si mi marido iba, tenía que estar ahí con él un ratazo, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo vivía como que creo que mis mayores miedos ha sido eso, ¿no? El que a mis clientes les incomode que mi hijo venga a interrumpir, ¿no? Y Pero al son, final fue bueno, porque te compraron igual. A veces, ¿no? sí, Conectas más con alguien que ves que es como tú, que tiene los sí, mismos problemas. Entonces, sí, que no todo lo que pensamos que es malo o poco profesional, realmente ya, lo es, porque lo que percibe el sí. otro es completamente diferente. Sí, tal cual. A ver, pero con una de mis clientas, que fue la primera sesión y estaba con su equipo y tal, porque hacía como de consultoría, ella sí que me dijo, oye, Mary, la próxima como que hagámoslo en otro horario o como que sin tantas interrupciones, porque realmente fueron muchas Ya, interrupciones. Yo estaba como que, claro. oh, Dios mío, nada, necesito una oficina y bueno, aquí estoy.
Cosas que nos pasan, no todo, ¿no? No todo es Exacto. perfecto y al final hay que adaptarse y fluir. Pues muy bien, después de ese, ¿no? De esa sección ya vamos terminando y al final siempre me gusta acabar con una batería de preguntas así súper rápidas, que es Mm, pregunta-respuesta, ¿vale? Me encanta. Y Ajá. así conocemos un poquito más de ti. Entonces, vamos con la primera. Si tuvieras que describir tu marca en tres palabras, ¿cuáles serían? A ver, orden, cercanía y estructura. ¿Vale? ¿Por qué estas tres? Bueno, el orden es como mi bandera, o sea, trabajo con eso. La estructura, porque es como que lo que te decía, ¿no? Cimientos bien puestos y desde ahí crecemos. Y la cercanía para mí es súper importante. Uno de mis antivalores es el abuso del poder. Entonces, tengo muchos traumas con el abuso del poder desde la facultad y tal. Entonces, para mí es súper importante que cada persona se sienta como bien y soy muy empática en ese sentido, ¿no? Ver si estamos en un grupo que todos estén bien, que nadie se sienta excluido, ¿no? Muy bien, Entonces, esa parte es como súper importante para mí. muy bien. Si fueras un color, ¿cuál serías? Mm. Diría que de repente coral. ¿Por qué? No sé, siempre me ha gustado como que una mezcla entre el naranja y el rojo, es como igual tiene presencia, tiene como vitalidad. Sí, diría que de ese color. No lo usas en tu marca, ¿verdad? Tengo como un rosadito, Mm, pero no lo uso tantísimo. O sea, me gusta, pero, o sea, si voy a pintar algo, utilizo un coral para pintar. Pero muy bien. no es que esté ahí. Perfecto. Si fueras un emoji, ¿cuál serías? Eh, si fuera un emoji, o sea, un emoji de carita, supongo, ¿no? Sí. Em, ¿Alguno que uses mucho, que te guste, que... Utilizo mucho ese que se hace así, el del corazoncito, el que hace con las manos. Como me he dado cuenta que si bien en la realidad no soy muy cariñosa físicamente, como sí, sí como verbalmente o con emojis, como que, ay, mando corazoncitos, o ya, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un abracito, o sea, a nivel de comunicación así, textual, sí, pero físico no. Bueno, bien. ¿A qué huele tu marca? ¿A qué Esta es huele mi complicada. marca? Sí, qué complicado. Diría que algo como dulce, pero no empalagoso, ¿no? Diría que algo como dulce, Vale. pero no sé, no exactamente qué. Se me ha ocurrido un croissant, pero no. Bueno, eso gusta a mucha gente, está bien. Yo siempre digo que el mío huele a mojito. Ah, sí, te No sé. pega, te pega. Sí, sí, sí. Tu mantra en la vida. Mi mantra en la vida, diría que como primero tú y luego todo lo demás. Bien. Tu mayor aprendizaje este último año. El 2025. Mm, Diría que es simplificar y repetir. bien. No, lo apuntamos todos. Mm, ¿Cuál es tu talento más inusual que podría sorprender a la gente? Mi talento más inusual que podría sorprender a la gente. A los que no me conocen, de repente, el hacer repostería. Hago postres todos los fines de semana. Bien. Me gusta cocinar. Si pudieras cenar con cualquier persona, viva o fallecida, ¿quién sería? De repente con mi bisabuela, ¿Y por qué? la abuela de mi papá, porque siempre me han hablado de ella. Y es una mujer que hizo como que las cosas completas, o sea, sacó a su familia adelante ella sola, construyó un edificio del cual como que todavía alguna tía vive, ¿no? Y hacen rentas y tal. Entonces fue una mujer que hizo cosas distintas para su contexto, ¿no? Y luego como su hija, que ha sido mi abuelita, que sí que la conocí, también fue una mujer que era distinta a las mujeres de su época. ¿No? Bien, Entonces, como un poco para entenderla y conocerla. vale. El logro del que te sientes más orgullosa. Creo que haber emigrado sin empezar de cero. O sea, al conseguir mi residencia en España sin tener que pedirle
favores a nadie de que me dé trabajo, ni tener que buscar un trabajo, que alguien me dé trabajo para poder conseguir mis papeles. Y yo creo que es una de las cosas que muchos de los emigrados que vienen a estudiar, o sea, que vienen a hacer un máster o algo, que luego se quieren quedar, es con lo que más se sufre, conseguir un trabajo que te guste y que Claro, te quiera hacer luego los papeles, ¿no? Y pasar de estudiante a residente. vale. Y vamos acabando, un sueño por cumplir. Uf, sueño por cumplir. Mm, Creo que comprar un terreno, hacer una casa, construir una casa, diseñar una casa. Bueno, yo no la diseñaría mi marido definitivamente. Yo no. Hacer una casa, construirla y como mostrar todo el proceso en redes sociales y sacar ahí como mi lado de En Casa con Meli, que tengo como un perfil y tipo hacer transmisiones en vivo y Twitch y tal y compartir como todo el proceso. Se te va a acumular el trabajo, ¿eh? Sí. Genial. Y ya la última es el momento de spam de valor, donde podéis decir dónde os podemos encontrar, si tenéis algún recurso, alguna cosa que quieras ofrecer, ahora es el momento. Me encanta, spam de valor. Bueno, nada, me pueden encontrar en redes como Meli Navarro guión bajo com o en mi web melinavarro.com, donde encuentran también todos los enlaces de mis formaciones, de mis cursos, de mi comunidad, y que también tengo un podcast que se llama Voces Determinadas, que pueden ir a escuchar, que es un podcast para llorar y para escuchar profundidades, en donde hablamos de cómo alzar tu voz, ¿no? Cómo alzar tu voz para decir lo que realmente piensas con tu marca personal, con tu negocio digital, etcétera. Así que eso, gracias, Esther. Pues genial, ha sido un placer tenerte aquí, haber charlado, hemos pasado por muchos temas, así que muchas gracias por estar. Muy divertido, me he divertido mucho. Gracias.